Bueno, hola con todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de pago y cálculo de utilidades a los trabajadores. Listo, primero vamos a comentar un poco la base legal. Las utilidades es un beneficio laboral que se establece desde la Constitución Política, puntualmente en el artículo 29. Básicamente este artículo establece que los trabajadores, al formar parte, ¿no?, del resultado de la empresa, también tienen derecho a percibir parte de esa utilidad, un porcentaje pequeño, ¿no?, que ya vamos a ver que se realiza en función de la actividad que realice la empresa. Tenemos el decreto legislativo 892, que es la base legal más amplia sobre el pago de utilidades. Bueno, en este decreto se establecen básicamente las tasas, ¿no?, que se van a pagar, quienes tienen derecho y, bueno, demás supuestos, ¿no? Y por último, el decreto supremo 009-98, que es como que podríamos decir que es la norma base de todos los beneficios laborales. Aquí se establece todo lo que es gratificación, vacaciones, CTS, etcétera. Entonces, bueno, como tal también menciona el derecho de entregar utilidades a los trabajadores. Listo, bueno, vamos a resumirlo de manera rápida. Primero, ¿quiénes tienen derecho a recibir utilidades? Primero, únicamente sector privado, ya, y trabajadores en planilla. Ya hay que tener en cuenta que dentro de los trabajadores en planilla no vamos a considerar a los practicantes, ya los practicantes no tienen derecho a percibir utilidades. Y bueno, también se entiende que los que son trabajadores por locación de servicios o que se les dé el pago mediante recibos por honorarios, al no estar en planilla tampoco van a recibir utilidades. ¿Cuál es el plazo para pago de las utilidades? Bueno, laboralmente el plazo para pago es hasta 30 días siguientes del vencimiento de la DJ anual, ya que vence entre marzo y abril, ya se tiene 30 días después. Ello es laboralmente, pero bueno, si analizamos para fines de que sea gasto deducible, se tendría que pagar hasta la DJ anual, ¿no? Hasta el vencimiento de la DJ anual. Ya, entonces, laboralmente hay más plazo, pero si yo quiero usar ese gasto en el periodo, tendría que pagarlo hasta el vencimiento de la DJ anual. Ahora, el cálculo para el pago de las utilidades se fracciona, ¿no? Un porcentaje, la mitad, en función de los días laborados y la otra mitad en función de la remuneración que ha recibido en todo el año, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores part-time o a medio tiempo, ¿no? Hay que acumular las horas, ¿no? Supongamos que en la empresa se trabaja el día 8 horas y el trabajador trabaja el día 4 horas, entonces hay que agruparlo por horas, ¿no? Hasta completar un día y en función de eso sacamos días. Van a ser por días completos, ¿ya? Y bueno, lo otro es en función de la remuneración que percibe. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver en un caso práctico cómo se hace esa distribución. Bueno, ahí también mostramos los porcentajes de distribución. Rápidamente, empresas pesqueras 10%, agrícolas 5%, mineras 8%, industriales 10%, comercial y restaurante 8% y las demás 5%. Ya, bueno, hay que mencionar que para que una empresa distribuya utilidades tiene que tener más de 20 trabajadores, es decir, a partir de 21. Ahora, ¿qué pasa si una empresa tiene, por ejemplo, en un mes 18, en otro mes 24? ¿No? Yo como sé que esta empresa ha tenido más de 20 trabajadores, hay que sacar el promedio. Ya, si yo, por ejemplo, cada mes he tenido distintos números de trabajadores, hay que sacar el promedio de los 12 meses, ya, y ese promedio tiene que superar los 20 trabajadores. Ya, en caso de que una empresa haya tenido algunos meses menos de 20 y otros meses más de 20 trabajadores. Bueno, excepciones del pago de utilidades, las microempresas no están obligadas, las cooperativas, sociedades civiles, y se entiende que una empresa que no ha generado utilidad tampoco estará obligada, en este caso, a la distribución de utilidades, ¿no? Porque si yo he tenido pérdida, no tengo qué utilidad distribuir. Listo, entonces, bueno, ese es un resumen. Ahora, bueno, no hemos incluido en la presentación, pero ¿qué pasa cuando una empresa no puede, en este caso, se podría decir encontrar a un trabajador, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que un trabajador ya va a estar, va a tener derechos a las utilidades a partir de que elabore un día. ¿Qué pasa si un trabajador elabora un día y la empresa no le ubica? Ya, bueno, si la empresa no tiene su número de cuenta, bueno, que en estas épocas es un poco complicado, pero en caso de que no lo ubique, y el trabajador no reclama su pago de utilidades, los beneficios laborales prescriben a los 4 años, ¿no? Es decir,
Pasa los 4 años, ya no tiene la obligación de entregarle a ese trabajador. Pero ¿qué pasa con esa utilidad? ¿Se vuelve un ingreso para la empresa? No, esa utilidad lo tiene que volver a distribuir entre los trabajadores que estén en el periodo actual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pasamos entonces a un caso práctico, ya que es al final de la manera que más vamos a entender, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí una empresa que tiene cantidad de trabajadores 21, que es lo mínimo que tiene que tener, ¿no? Porque tiene que ser más de 20, y en este caso supera, está obligado a distribuir utilidades. La base para el cálculo, o en todo caso esta es la utilidad que se va a distribuir, ya que es 350.000. Ya 350.000 es la utilidad a distribuir, es la utilidad tributaria, lo que también conocemos como renta neta. Ya no es la utilidad contable, es la utilidad tributaria, eso tengámoslo en cuenta. Bueno, el porcentaje que le corresponde a esta empresa es de 10%, ya posiblemente sea una empresa industrial, ¿no? 10%. Entonces, si mi utilidad como empresa es de 350.000, yo tengo que distribuir el 10% de la utilidad que he generado, lo que vendría a ser de 35.000. Ya, estos 35.000 yo voy a distribuir a mis 21 trabajadores. Ya, bueno, que aquí están enumerados, ya del trabajador 1 al trabajador 21. Ya, bueno, no colocamos sus nombres porque es para fines prácticos. Ya, ahora habíamos comentado que la mitad se va a distribuir en función de los días laborados y la otra mitad en función de la remuneración. Entonces, aquí yo tengo los días de cada trabajador. Por ejemplo, trabajador 1 ha trabajado 300 días, 2 y así. Hasta el trabajador 21 que ha laborado 115 días, ¿no? ¿Listo? Y la otra mitad lo tenemos en base a la remuneración, ¿no? Aquí está la remuneración anual que ha tenido cada trabajador, ¿no? Su remuneración, que vendrían a ser, bueno, sus ingresos de quinta categoría, ¿ya? Ahí está. Aquí está, ¿no? La remuneración anual que ha recibido cada trabajador, ¿no? En todo el año, ¿cuánto han recibido? Entonces, miren, si la mitad va a ser en función de ello, o sea, lo que yo voy a distribuir al trabajador va a ser 35.000. ¿Cuánto es la mitad? Vamos a ver ahora. Listo. Entonces, miren, 17.500 es la mitad, ¿verdad? Entonces yo un 17.500 voy a distribuir en función de los días y otro 17.500 voy a distribuir en función de la remuneración percibida. Entonces, miren, yo tendría que sacar un factor, ¿no? Porque miren, yo tengo todos estos días laborados de mis 21 trabajadores que suma 3.752. O sea, sumando los días laborados de los 21 trabajadores suma 3.752. Entonces, yo por esta cantidad de días voy a distribuir ¿cuánto? 17.500. Entonces aquí lo colocaría, ¿no? Ya, ¿por qué coloco aquí? Para que sepamos, ¿no? Que esta cantidad de días va a distribuir 17.500. Entonces, en función de eso yo distribuiré aquí. Yo tengo que sacar cuánto es la utilidad por día. Entonces, nada más divido, ¿no? Entonces, si esto es a 17.500, ¿cuánto sería un día? Yo divido nada más, ¿no? 17.500 entre 3.752. Entonces, por día a cada trabajador se le entrega 4.66 de utilidad. ¿Ya? Y eso vamos a colocar aquí que va a ser el factor. ¿Listo? Entonces miren, a cada trabajador por día le corresponde 4.66. Este cálculo, ¿no? Dividiendo la total utilidad entre los días. Yo multiplico, entonces, él ha trabajado 300 días, le toca este monto. Y así extiendo mi fórmula, ¿no? Y ya está. Ya sabría cuánto le ha tocado a cada trabajador por utilidad. Bueno, distribuyendo la primera mitad que se distribuye en función de los días. Y bueno, similar haría con la otra mitad, que es en función de la remuneración. Igual, ¿no? Si sumamos la remuneración que ha recibido cada trabajador en todo el año, sumamos, nos va a dar un total que está aquí, 333.900. ¿Ya? Es decir, para este monto hay una utilidad de 17.500 a distribuir. Sacaría también mi factor de cuánto sería por cada sol, ¿no? Por cada sol que ha recibido, cuánto de utilidad le toca. Igual divido.
Bueno, 0.05, ¿no? Lógicamente hay más decimales, pero redondeando dos decimales es 0.05 la utilidad que va a recibir cada trabajador por cada sol. Entonces agregamos aquí. Listo. Y multiplico, ¿no? Este trabajador va a recibir 60.000 y bueno, por cada sol le toca 0.05, entonces solo multiplico. Esto es lo que le corresponde en función de la distribución según la remuneración percibida, ¿no? Listo. Ya bueno, aquí vamos a colocar según remuneración, ¿no? Listo. Y si nosotros sumamos, está bien porque está distribuido aquí, bueno, los 17.500, ¿no? Aquí se puede ver en la parte de abajo. Y aquí también se ha distribuido los 17.500, ¿no? Entonces no hay problema en ese aspecto. Ahora sumaríamos las dos partes que le tocan, ¿no? La mitad de días y la mitad de remuneración para cada trabajador. Por ejemplo, el trabajador 1 tiene 1.399.25 por los días y 3.144.65 por su remuneración, dando 4.543.91. Eso es lo que le toca por utilidad al trabajador 1. Y bueno, seguimos sumando al trabajador 2, 2.738.37 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Lo que le toca a cada trabajador por sus utilidades. Distribuido la mitad en función de días, la otra mitad en función de su remuneración. Y bueno, si sumamos todo lo que hemos, las utilidades de los 21 trabajadores da 35.000, que es lo mismo que se tenía que distribuir. Entonces, nuestro cálculo está correcto. Entonces, esa es la forma de cómo se calcula la utilidad que tenemos que distribuir, bueno, en parte de la empresa, o la utilidad que tenemos que recibir en caso de que lo veamos desde el lado del trabajador. ¿Listo? Bueno, gracias. Dudas o consultas ya saben en los comentarios.